Bueno, como os decía, bienvenidos al primer encuentro del Circuito ASITEG, que es un proyecto piloto que ha iniciado este año, pero que tiene intención de continuidad. Y uno de los objetivos del circuito es articular el sector y acercarnos a experiencias y programas, proyectos de artistas y de creadores que están trabajando aspectos que van más allá de la exhibición del espectáculo, que se acercan a focos de interés transversales al trabajo de compañías y profesionales. Iniciamos los encuentros con Fran Ros de Calle Cultura Social, que nos va a hablar un poco de los proyectos de mediación y de herramientas participativas que llevan a cabo. Son unos encuentros estos que intentan aproximarse a proyectos específicos, a compartir, a debatir. Entonces él nos va a acercar un poco a su proyecto y luego tendremos la oportunidad de abrir un pequeño espacio de diálogo, de debate y de preguntas. Entonces, nada, sin alargarme más, os doy la bienvenida. Os agradezco muchísimo que estéis aquí y sobre todo a Fran que haya aceptado la invitación. Tendremos otros encuentros, ya os los pondremos en las noticias. Y nada, espero que lo disfrutéis todos y todas. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por la invitación de ASITEG a estos encuentros. Pues si os parece voy a compartir pantalla. Yo soy Fran, que junto a mi compañera Susan Ríos fundamos AYE Cultura Social. Somos sociedad cooperativa y dentro de nuestras acciones pues desarrollamos creaciones, tenemos una línea de formación y también de participación y lo que serían proyectos sociocomunitarios y educativos. Os vamos a mostrar un poquito lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo más importante, por qué lo hacemos. Muchas veces se nos olvida eso a veces. ¿Se ve, no? Vale, pues estas son, si queréis conocer un poquito más, pues podéis entrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, en Facebook. Sobre el qué hemos hecho para que la mejor carta de presentación al fin y al cabo es lo que hacemos. No es tanto hablar de lo que hacemos, sino el qué hacemos y cómo lo hacemos. Para quien no nos conozca, por aquí tenemos algunas personas que conocemos y que conocen bastante bien nuestro trabajo, pero hay otras que seguramente no hayan escuchado hablar de nuestras propuestas. ¿Me comentas? ¿Se ve la presentación? Perdona, Francis, que se ve un cuadrado negro grande al centro. No sé si somos nosotros. Ah, sí. solamente. ¿Ahora? Ahí sí. Vale, perfecto. Gracias. Ok. Gracias por avisar. Pues vamos a empezar con el proyecto Te Atrápame. El proyecto Te Atrápame lo hicimos en alianza con los teatros municipales de Murcia, que son el Teatro Circo, Teatro Romea, Teatro Bernal. Y en este trabajo conjunto diseñamos una estrategia de mediación vinculada a favorecer la participación de las personas, colectivos y comunidades más alejadas de estos teatros. Así se identificó a la juventud y un barrio que se llama el Barrio de los Rosales, que está próximo al Teatro Bernal. Si deja continuar. Vale, pues os voy a poner un vídeo para que podáis ver el trabajo que estamos contando. Voy a por ello. Ok. Muchas gracias por la participación. Durante estos meses van a pasar más dinamizaciones como esta, como este taller, algún espectáculo. El proyecto Te Atrápame es un proyecto de mediación y participación en los teatros municipales. Trabajamos directamente con el Barrio de los Rosales y el Teatro Bernal del Palmar. Sentir mi cuerpo.
abajo, darle una buena base. Esta imagen dentro de Atrápame hay una fuerte línea de comunicación, hay un plan de comunicación. Os paso por aquí el Instagram de Atrápame, donde se puede hacer un seguimiento de todas las acciones y de las dos líneas de trabajo, la línea joven con juventud y la línea barrios. En este caso, lo que se ha visto es el barrio de Los Rosales. Y ¿por qué lo hacíamos? Pues al final es esa motivación. Observamos que esos derechos culturales, que había población que ni había pisado nunca ese teatro, a pesar de tenerlo muy cerca y pasar todos los días por la puerta, y veíamos que había que fortalecer ese vínculo. Y se hizo de esta forma esta alianza para facilitar ese acceso y promover la participación en los teatros. Vamos a continuar con más experiencias, si os parece. Vale. La Yapa. Me he ido atrás. Un segundito, la tecnología no es lo mío. Ahora sí. La Yapa es un proyecto de creación en el espacio público y trabajamos con el ICA, con el Instituto de Industrias Culturales de la región de Murcia, y quiero que veáis, aquí vais a ver cómo fue el proceso, sobre todo, cómo se fue concibiendo la Yapa a través de diferentes talleres de creación comunitaria y cómo esto llegó a una producción profesional en el espacio vivo de un espectáculo visual e intervención en la calle. Estábamos como interesados en buscar espacios que no fueran muy turísticos o a lo mejor no se conociesen tanto. Entonces, como desde el arte, en este caso desde las máscaras, el público que pasa por ahí ya le llama la atención ese espacio. El soporte sería este. Me lo pongo aquí y entonces aquí tengo una máscara. Pero también en conjunto pues tengan una conexión con el espacio, con el barrio. También que cualquier persona que os vea se pueda sentir identificada de alguna forma. La obra me ha ayudado por España. Yo también tengo un tatuaje de león en mi brazo. El león en mi país significa el poder, la fuerza, siempre adelante, sin miedo. Trabajando en lo que tenemos ya ese panel ahí, en esas imágenes, en esas inspiraciones, esos dibujos de lo que se podría ir acercando a las máscaras, al cuerpo. Lo gira. Cuando trae así lo sube. Vale, porque tú estás así y nadie te Mira qué técnica. ¿Qué? O sea, cómo con mi cuerpo yo entro y modifico el espacio. Hay una narrativa en esto también. Sentir, no hacer. Con una maleta muy grande donde de repente empiezo a sacar muchas cosas. A lo mejor con los mismos Pusca, estos de la pintura, podemos hacer lo que son las... podemos repasar. Van hacia allí sujetando, y se usan también. Sin sacar.
bien ni mal, vamos a disfrutarlo, vamos a hablar, es un espacio de compartir que estamos creando. Y a disfrutar es más importante. Ok, pues esto es la Yapa y quien quiera descubrir un poquito más sobre la Yapa, tanto el vídeo final de, porque esto es cómo se ha ido gestando, pero podéis ver el espectáculo tanto en vídeo, fotografías, tanto en nuestra web, Halle Cultura Social, como en Instagram, y de ahí podéis conocer un poquito más en profundidad el resultado. Voy a continuar también. La Yapa también me importa mucho hablar de el por qué hacemos las cosas, ¿no? La Yapa también surge al observar el contexto en el que vemos muy pocas veces en los escenarios, siendo protagonistas de espectáculos, a personas racializadas. Y veíamos que era importante el trabajar en este contexto y hacer partícipe y que estas personas tuviesen la capacidad de ser protagonistas. Y en ese sentido, ese es el objetivo de la Yapa, de poner la diversidad en el centro, y la creación al final es esa herramienta, ese medio. Voy a continuar, si os parece. Ahí se ve un poco el resultado, y si queréis ver luego en vídeos, pues os invito a que entréis y veáis varios de los materiales que se han generado. Y vamos con Acceso 44 y Mumeku. Acceso 44 es una red, una asociación conformada por entidades, compañías, fundaciones, asociaciones de las artes escénicas y la acción social de Murcia, de toda la región de Murcia. Venimos trabajando bastantes años y también se fortaleció esta red gracias a diferentes espacios de encuentro en los que hablábamos de la acción social en las artes escénicas en Murcia, también fuera de Murcia, como fue las jornadas de artes e inclusión social organizadas por el Ministerio. Y esto llevó a que nos constituyésemos y fortaleciésemos este vínculo. Está, por ejemplo, pues eso, Pupa Clown, los teatros municipales de Murcia también están muy activos, está CIA de Coné, Asido, diferentes organizaciones muy diferentes, tanto en su estructura como en organización, como en proyectos que se desarrollan. En ese sentido, a raíz de la pandemia, seguimos nuestros contactos online, y de ahí surgió la necesidad de repensar y de llevar a cabo un proyecto que hablase de mediación cultural. Y contamos con el apoyo de Fundación Caraso para desarrollar lo que fue Mumeku, basado en diferentes alianzas que establecimos con diferentes organizaciones. Varias de las entidades que formamos parte de Acceso 44 generamos esos vínculos con algunas de las instituciones culturales de la región de Murcia, y esto luego se llevó a cabo en un seminario de pensamiento y se mostraron algunas de esas experiencias, el resultado de lo que fue todo el proceso. De aquí os voy a pasar también el enlace a la web y a que veáis las alianzas para que podáis profundizar. Y luego, si queréis, comentamos también un poquito más sobre esta experiencia. Os lo pongo todo en el chat, y por cualquier cosa también, si queréis, que sepáis que si os surge cualquier duda, cualquier pregunta, que podéis ir escribiendo por el chat y luego vamos resolviéndolas también, que así van quedando registradas. Voy a continuar. Va a llegar un momento en el que voy a pedir que tengáis un papel, un bolígrafo y vuestra implicación. Así que si lo tenéis cerca, genial. Si no, pues ir pensando dónde está para que lo vayáis identificando, porque esto se trata de compartir y de generar un espacio en el que podamos dialogar. Ok, vamos a continuar entonces.
Ok. Ese fue uno de los eslóganes del seminario, de la publicidad, más oreja y menos boca, que fue una frase que una de las personas que participó nos dijo para definir la mediación cultural. Como decía, por nuestra parte es muy importante analizar el porqué y plantearse, no hacer algo y después decir ahora cómo encajo la mediación, sino que antes de todo plantearnos el por qué hacemos las cosas y al fin y al cabo eso nos va a dar a esa parte de mediación, seguramente se va a ir construyendo con esas instituciones, con esas alianzas que se van a ir estableciendo para desarrollar esas acciones, proyectos, espectáculos, creaciones, talleres. El preguntarnos cuál es el motor del proyecto. A nivel personal, cuál es mi motor, qué me motiva a mí, y a nivel de motor del grupo, por qué hacemos esa actividad, ese proyecto, esa iniciativa, por qué la ponemos en marcha. Y eso también es muy importante conectarlo, vemos que es clave y nos ayuda en nuestro caso, hablamos siempre de nuestra experiencia en los proyectos que hemos desarrollado, en base a la mediación, participación y creación, y vemos que ese marco, hay un marco institucional que nos va a ayudar también a que sea entendido por esas instituciones y por organismos que nos van a ser colaboradores, y este marco institucional lo podemos centrar o priorizar en 3 grandes bloques, como puede ser los ODS y la Agenda 2030. Otro sería las recomendaciones que se pueden hacer desde la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. Y otro es la propia Constitución española con su artículo 44, en la que se defiende el acceso y la participación en la cultura. Después de preguntarnos el por qué, creemos que también hay que preguntarse el cómo. ¿Qué pasos doy? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en ese sentido, os vamos a compartir a nivel genérico cómo lo hemos ido haciendo en nuestro caso. En nuestro caso, partimos siempre en este tipo de proyectos y de iniciativas del análisis del contexto. ¿Dónde nos situamos? Ese contexto, ¿a qué nos referimos? Toda la documentación e información que podamos tener, ya sean por datos oficiales, por estadísticas, por el padrón, por toda la información que nos dé a nivel territorial o a nivel del ámbito, quien está hablando sobre ese tema o sobre esa situación. Después de esa información, el diseño de la estrategia de mediación. Toda esa información que ahora profundizaremos en el análisis del contexto, nos va a llevar a una estrategia de mediación, cuál es lo que vamos a establecer, después a ese desarrollo, al proceso de arte-educación, y lo último sería pues la escucha y puesta en valor. Pone último, pero realmente siempre se compagina, no hay que olvidar que es clave la comunicación y un plan de comunicación asociado a este tipo de proyectos pues siempre ayuda. Y ahora vamos a esa parte del papel y el bolígrafo, y yo vamos a pedir que muy brevemente, por lo menos anotéis, si no ahora no podéis dedicarle el tiempo, pero para que lo planteéis con algunos de los proyectos e iniciativas que habéis desarrollado o queréis desarrollar, os planteamos que situéis estos 4 puntos. El contexto, territorio, descripción, pues eso, del lugar, ámbito, aspectos destacables, que define el lugar o ese ámbito. Después vais a plantear la población participantes. Si ya tenemos o si tenemos más o menos una idea, pues cuáles son las características. Después, cuáles son los recursos, colaboradores, quién está haciendo cosas similares o está interpelado a lo que estoy planteando. ¿Qué recursos hay en la zona? ¿Cuáles participan o no? ¿De qué forma? Eso también está bien. Y lo último, las demandas, necesidades detectadas. Que esto se va construyendo, lo que es la demanda específica, a veces llegamos a través de este proceso de escucha y cuando vamos implicándonos va cerrándose, otras veces ya la tenemos muy identificada, pero una vez que estamos en contacto con participantes suele ir cerrándose y suele ir detallándose más. Y pues aquí nos preguntamos qué demandas se han detectado, de qué tipo son esas necesidades, cómo la cultura puede solventarlas.
Y dicho esto, lo voy a pasar también por el chat si os parece. Porque así, si alguien quiere copiarlo, lo puede copiar y lo tiene en un Word. Ok. Y llegado a este punto, os voy a pedir a quien le apetezca que aproveche pues, para presentarse quién es y si quiere darnos 3 pinceladas sobre esos 4 puntos, 1, 2 y así pues vamos haciendo ese ejercicio de forma colectiva. Así que es el momento de poner las cámaras, abrir los micrófonos y que toméis la palabra. Si os parece, levantad la mano con las reacciones, ¿vale? Para que podamos ir dando la palabra en caso de que seáis muchos los que queráis participar. Si estáis ahora revisando el ejercicio, pues eso, damos un minutito porque quizás estáis escribiendo, pensando sobre vuestro proyecto, pues dejamos ese minutito y una vez que lo tengáis, pues como dice Gonzalo, vais levantando la mano y se os da paso. No hay que pensar el ejercicio, que no hay que desarrollarlo mucho ahora mismo, que no os pongáis de forma exhaustiva a cada una de ellas, sino que es un acercamiento. Fran, ¿aconsejarías hacerlo para quizás una línea o un proyecto en concreto, ¿no? O sea, vamos, para la agilidad, ¿no? Del ejercicio, en vez de intentar comprensivamente describir toda la actividad. Gracias. Pero si quieres, preséntate directamente ya y nos cuentas si quieres un poquito en qué contexto, ámbito, sí. Pues así, vale. Así nos conocemos. Vale, encantada. Pues yo soy Nicoletta Capello y mi proyecto se llama El Público y también pues se ocupa de formación, creación e investigación, sobre todo en el ámbito pues, de performance teatro, y tiene un enfoque muy marcado en la participación, tanto en procesos, tanto educativos como de creación escénica, como en eventos. O sea que creamos también espectáculos que son participativos en los que el público viene a actuar. Y eso, pues las participantes pues tenemos diferentes, ¿no? Trabajamos tanto con escuelas, a través de Planea, la red de arte escuela, trabajamos con comunidades vulnerables pues, de barrios marginados, como la Cañada Real de Madrid, y pues colectivos, ¿no? De mujeres con HIV, con CESIDA, que estamos ahora con un proyecto que va a estrenar en el Ministerio de la Salud. Bueno, estamos, ¿no? Como ahí en muchos frentes con, ¿no? Educación y lo que es todo, ¿no? el teatro para lo social. Y eso, o sea, que estamos también, ¿no? Detectando, me encanta el proyecto Teatrápame, porque aquí también pues en Madrid, tenemos base en Madrid, y vemos como muchísima necesidad de que pues, los teatros se abran a los públicos que no van normalmente. Y las demandas pues son un poco esas, ¿no? De escuchar también, pues tanto a nivel de formatos de participación, sino también como de exhibición, que una participación constante lleva a la exhibición de historias que vengan de la propia realidad, no tanto de la gente. Y eso es un poco en breves, porque... ya os podría contar mucho, no voy a aburrir más. Muchas gracias, Nicoletta. Sí, entendemos, claro, que dentro de vuestro proyecto tenéis diferentes iniciativas y que se ajusten según, claro, hay muchos contextos, hay contextos diferentes, incluso territorios diferentes. Ok, pues muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más que nos quiera compartir y si quiere, en base a un territorio, un contexto específico o como queráis, o si queréis a nivel más general, pero si es algo específico, quizás también nos ayuda más a que nos situemos. Bueno, hola, me he levantado la mano, no sé si me toca. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos.
Vamos, vale. Soy Mari Carmen de Sala La Paca, de Teatro La Paca. Es que me pilláis justo en una actividad porque aquí en Jaén, pues, bueno, ahora es la feria, lo que se dice la feria, ¿no? Y nosotros desde el principio, pues, pensamos que la feria fuese algo diferente y que el teatro tenía cabida en la feria, de muchas maneras, y que el tema intergeneracional, pues, nos interesaba mucho. Entonces, bueno, desde Sala La Paca, tanto aquí en la sala... Creo que se fue la conexión. Pues mientras recuperamos, damos paso, si no, a la siguiente persona. No sé si Gonzalo ha visto el orden o Daniela. Yo creo que Elisa, pero creo que también está José Antonio. Está Elisa, José Antonio y Nayara. Vale. Hola, bueno, yo soy Elisa. No sé si empiezo yo. Me has nombrado a mí, ¿no? Vale, pues bueno, yo soy mediadora y también tengo una compañía de teatro de títeres y teatro de objetos, y además estoy empezando ahora con un proyecto de residencias en artes escénicas en mi pueblo adoptivo, que es San Mateu, en Castellón. Y bueno, lo que más me interesa ahora es sí que yo tengo trayectoria en mediación, sobre todo en animación sociocultural, que es de donde vengo. Y ahora con las residencias en artes escénicas yo me inicié con un proyecto que hay en Valencia que se llama Graners de Creación, donde íbamos mediando pues, con un montón de compañías en ese proceso creativo, que era lo que interesaba. Como compañía de teatro, el proceso creativo me está a mí ahora mismo cautivando tanto que creo que es, no sé si me atrevo a decir el futuro de las artes escénicas o el presente. Le veo una importancia muy grande, además de la puesta en escena, obviamente, pero el conocer cómo crea un artista, porque me interesa que la población llegue a entender que el pensamiento creativo, que cómo crea un artista, lo puedes llevar a tu propia profesión, a cualquier ámbito, profesión o vida doméstica o cualquier situación, incluso crítica de conflictos familiares, ¿no? Y lo interesante que es. Entonces, yo aquí en mi pueblo, aprovechando que estoy poniendo en marcha esas residencias escénicas, se llaman somiatruites, quiero que cuando vengan las compañías a trabajar a mi espacio no pasen desapercibidas al pueblo. Es decir, quiero que haya una unión, quiero que el pueblo sea conocedor de lo que aquí se está creando. Entonces, cuando hablabais de los puntos estos del contexto, pues yo, por ejemplo, en San Mateo tenemos muchas asociaciones, por ejemplo, están asociaciones de bailes tradicionales, asociaciones de música, obviamente, asociaciones de amas de casa, asociaciones, bueno, hay muchísimas. Luego está el EPA, la Escuela de Adultos, que tiene un movimiento muy interesante de aprendizaje, es decir, está todo enfocado en el aprendizaje y a veces no necesariamente un aprendizaje hacia tu profesión, sino hacia lo personal, y eso me parece que casa muy bien y marida muy bien con la mediación. Y luego hay una comunidad árabe muy grande, tremendamente grande, con la que ya estoy trabajando. Estoy trabajando a través de los cuentos y de la narración oral. Entonces, a mí me interesa mucho cómo, lo que os decía, hacer partícipe a esa población del proceso creativo, no como espectadores, sino, como vuelvo a redundar, como participantes. Y me interesa mucho la cantidad de gente joven que se ha venido a vivir aquí, bueno, joven, yo es que me tengo por joven, pero bueno, en el sentido con inquietudes culturales, ¿no? Con inquietudes del arte contemporáneo. Y cómo también están casando muy bien con la gente mayor que hay aquí. San Mateo es una población muy abierta al turismo y muy abierta al extranjero. Y eso es muy interesante, porque aunque haya muchísima gente que reside y que ha nacido aquí, no es cerrada, están abiertos a todo lo que viene nuevo. Y si estoy emocionada, lo transmito así porque ahora me pilláis en un momento de emoción. Igual dentro de unos meses estoy, como sabéis cómo es esto, ¿no? Pero ahora me pilla en un momento en el que estoy teniendo muy buena acogida a estas ideas que propongo en el pueblo. Bueno, pues muchas gracias, Elisa, por compartir tu contexto y que te conozcamos un poco más. Ahora, ¿quién iba? Tiene la palabra José Antonio Portillo. Eso es.
¿Se me oye? Sí, te escuchamos. Bueno, hola, buenos días. Nada, no sé, me presento como persona que participa en el circuito de Asiter, como compañía. También tengo un perfil de gestor, ¿no? Bueno, pero una vez que, para presentarme un poco, perdonad. José Antonio, no se te ve. No sé si tienes... Pues, ¿requita la cámara o qué? A ver ahora. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto. Estoy con el móvil y, en fin. Vale, nada. ¿Me habéis oído algo de lo que he dicho? Sí, ¿no? La presentación, sí. Vale. Yo lo primero que intentaba, a ver, esta conversación que tenemos puntual, quería centrarlo todo en este circuito de Asiter. Es decir, todo lo que se diga, a ver si lo podemos enmarcar, porque es que si no, todos los trabajos que presentéis son maravillosos, son necesarios, pero también si no somos capaces de centrarnos en este circuito de Asiter, podemos no dejar claras las marcas, ¿no? Para mí es importante una cosa, independientemente de lo importante de la población, de los recursos, de la demanda, etc. Insisto, me estoy centrando en este circuito y es que de alguna manera los gestores o las poblaciones que quieran participar lo que tienen que visualizar primero es un universo creativo de una compañía que le interese. Esto es fundamental. Es decir, yo no tengo ya del teatro, un poco entrecortado. A ver, ahora, ¿se me oye? Sí. Ahora sí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bueno, entonces ¿dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? De las compañías. De las compañías. Ah, bueno, que para mí, a la hora de marcar este proyecto y estos encuentros que tenemos online, sería centrarnos un poco en el circuito. Entonces, como punto de partida, independientemente de los recursos, de las demandas de la población, el primer punto de partida son las que estén relacionadas con el teatro, con el arte, con cualquier instrumento creativo, ¿no? Y una vez descubierto ya empezamos a tejer el resto de las acciones que van a ser en un barrio, en una población concreta, con una voz concreta, donde ahí veremos los recursos de los que disponemos, que sería importante también para marcar este circuito. Pero a mí como punto fundamental es descubrir universos que puedan interesar para hacer una acción, antes de que elaborar la acción. Esto para mí es fundamental. Eso es. Sí. Y luego ya podemos seguir hablando del resto. No sé si me explica. Sí, sí, sí. Totalmente, sí, luego sí. Puedo decir más cosas, pero para mí es fundamental esta búsqueda. De eso se trata. Sí, creo que es lo que... Es decir, no parto de voy a hacer... Las acciones vienen en base a un conocimiento y una relación y unas alianzas que se van tejiendo y unos vínculos, y en base a todas esas alianzas, esos vínculos que se van tejiendo, luego van a ir desarrollándose las acciones en colaboración y en participación de esos públicos, de esas comunidades, de esos colectivos. Bueno, vamos a seguir comentando y construyendo en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué más? Nayara creo que también quería participar. Hola. Muy bajito se te escucha. No. ¿Ahora? ¿Mejor? Mejor. Vale, es que nunca había empleado el micro este. Pues no sé si empezar por los puntos que tenéis marcados o después del comentario que ha hecho el compañero, empezar por los vínculos que hicieron que empezásemos con el proyecto que tenemos. Te hemos perdido, Nayara, yo no te oía. Empieza de nuevo. Más fuerte. Y si puedes comentar los 4 puntos en 4 palabras. Vale. Pues el contexto sería el barrio en el que está situado el teatro. Yo trabajo en el Teatro del Mar, en Mallorca, y iniciamos un proyecto de teatro social en el barrio en el que está situado el teatro, con una alianza que hicimos con una asociación de acción social del barrio que detectó en la escuela primero ciertas carencias en algunos grupos de alumnos que tenían dificultades en el aprendizaje y que consideraron que el teatro quizás podría ser una herramienta para ayudarles y hacer nexo entre ellos.
y a partir de ahí empezamos a trabajar también con las familias del barrio. Y ahora están vinculadas todas estas personas y añadiendo a la asociación de vecinos del barrio empezamos a hacer otro proyecto vinculado a este anterior, que es hacer un teatro comunitario. Cada Navidad, tanto los niños de la escuela que están vinculados al primer teatro, sus familias y los vecinos que quieren participar acaban haciendo una obra colectiva. No sé si he dicho todo, pero... Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Nayara, si se entiende. ¿Qué más? No sé si Mari Carmen tiene la mano levantada, porque sí que mandó un mensaje que la conexión estaba regular, pero tiene la mano arriba. Entonces no sé, Carmen, si... Hola. Sí, vale. Estoy, no sé por cuánto tiempo, lo siento. Ok. Bueno, mira, os voy comentando. Es que estamos aquí en una actividad ahora mismo, como he dicho, porque nosotros lo que intentamos, bueno, si vamos a hablar de ASITES, de audiencias escolares, que creo que es lo que más interesa, ¿no? Pues a nosotros el tema de la audiencia escolar es algo que nos interesa mucho y que el tema de la mediación creemos que es muy importante. Me ha interesado mucho lo que has dicho del tema de escuchar, más que de hablar. Parece que al ser mediadores tenemos que ir y hablar y no, creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a esa audiencia, ¿no? Prestarle oído. Entonces, bueno, nosotros lo intentamos hacer, además, aparte de las actividades que hacemos con las ITES, que son súper interesantes, el tema de ver las funciones, el tema de temas intergeneracionales, nos interesa mucho también. El implicar a barrios, el implicar al CEP, al centro de profesores, que creemos que es como un lugar al que hay que ir, ¿no? El hablar con las AMPAs o escuchar a las AMPAs. Y escuchar también a la audiencia. Por eso, aparte de esto, también empezamos por la primera infancia. Nosotros hemos visto necesidades y creemos que también en la primera infancia es muy interesante que vengan y que desde el principio, sobre todo ahora mismo, estamos llevando muchos niños y muchas niñas post pandemia o de pandemia que nunca habían ido al teatro. Entonces creíamos que por lo menos en Jaén es una necesidad el abrir ese campo, ¿no? Aparte de otras necesidades que existen, como por ejemplo ha habido un retroceso. La pandemia ha servido tanto de excusa para no salir como de freno para lo que yo había hecho y para dar continuidad. Entonces, por eso todos estos programas son importantísimos. El circuito ASITES entiendo que es muy, muy importante y que son muy, muy necesarios, tanto para audiencias escolares, que es lo que estamos nosotros, como para familiares. Y aparte de esto buscamos eso, la colaboración, como ya he dicho, aparte de, bueno, del INAEM, de ASITES, que son los principales, buscamos también la implicación de los ayuntamientos, porque entendemos que deben de estar ahí. El ayuntamiento es la representación del pueblo. También hay algunas fundaciones que se interesan en entrar, porque les parece interesantísimo este tipo de proyectos. Y bueno, y también ya lo he comentado, el CER, la AMPA, a todo esto intentamos implicarlo. Y conocer primero las necesidades, qué necesidades hay. Nosotros, por ejemplo, comenzamos con Cris Pequeña Valiente, empezamos ya el viernes, y dentro de la mediación estamos yendo a los centros para un poquito hablar sobre Cris y sobre este tema que parece tabú, entre comillas. Y a mí me está sorprendiendo el escuchar a los jóvenes, el escuchar a los profesores y a las profesoras, y es que hay muchos casos en las clases que nadie conocía. Entonces es un espectáculo necesario, es una necesidad. Y un poquito... Eso es muy interesante, el trabajo... gracias, Mari Carmen, por traerlo. Sí. Eso es lo interesante también, de hacer ese trabajo de esa escucha, porque quizás hay espectáculos donde no hay que plantear el espectáculo, quizás hay que buscar realmente esa necesidad de quién lo va a tomar y ese proceso educativo lo va a vivir realmente y va a ser transformador. Por lo cual que eso es muy interesante, ese proceso de escucha, porque eso es lo que va a acompañar y al final va a hacer que la experiencia del espectáculo y el resto de acciones tengan un sentido transformador. Cuando hagamos esa escucha, cuando realmente sea un recurso el espectáculo que forme parte de ese proceso que estamos haciendo con un centro educativo, con tal espacio, con tal asociación. Eso es muy interesante lo que estás comentando, pero se necesita analizar ese contexto, conocerlo, tenerlo muy claro, y en base a eso vamos diseñando las acciones y los espectáculos vamos ofreciendo y los vamos construyendo con esas comunidades. Y no me quedo solo en el espectáculo, quizá el espectáculo nos lleva a inspirar y a generar un espacio de participación con ese grupo y que eso nos lleve a algo más. Como comentaba Nayara, de repente dice que están hablando de generar un teatro comunitario.
de dejarse llevar por lo no planificado. Al final la mediación es eso, el que podamos entrar y que seamos agentes dentro del territorio que posibilite otras cosas que antes no estaban planificadas, no estaban pensadas. Eso es lo muy interesante, que lo que suceda, que de repente ese espectáculo inspire o de tal taller lleve a otra cosa que no estaba planificada y que haga que sea transformadora y que deje espacio a la participación, a que sea ese grupo, ese colectivo, esa comunidad la que lo impulse, no que yo venga como espacio, como compañía, a decirte, no, vamos a hacer esto de esta forma, sino que yo pueda acompañar como agente mediador en ese sentido para resolver esas inquietudes. Si os parece, no sé si queda alguna palabra. No, no hay ninguna mano levantada. Vamos a compartir... Ah, sí, por ahí... Pero está ¿Sí? silenciado. Está silenciado. Hola, no sé si se me escucha. Sí, sí, sí. Vale. Pues a ver, voy a intentar, bueno, me llamo Didier, hablo vengo de la compañía Teatro de la Langue o Teatro del Alambre, compañía belgo-española, y también, sin haberles avisado, puedo hablar en nombre de Play, una asociación que está por la Sierra Norte de Madrid, como la compañía en la que estoy, y Theatre for Inclusion, que hace este tipo de teatro participativo y con la que colaboro. Y nada, yo vengo más de una compañía de teatro con la que, bueno, hacemos espectáculos para todos los públicos, tanto con marionetas, objetos, y también en la Sierra Norte a través de la compañía esta de Paris Uki, se llama, con la que colaboro, pues tenemos en la Sierra Norte pues talleres de impro teatral en un centro cultural comarcal de La Cabrera, y a partir de ahí pues empezamos el año pasado y este año pues tenemos la suerte de tener más de 40 alumnos, y a partir de ese proyecto que es puramente teatral, pero de crear con personas que no tienen afines con el teatro a priori, que vienen a apuntarse a un taller, pues a partir de ahí se van generando como grupitos que desean hacer otras cosas. Y esto ha generado pues la participación a, ¿cómo se llama eso? Esos eventos, coreografías que se hacen de manera espontánea en la calle, pero se han preparado antes con reivindicaciones, flash mob. Pues se llega a participar a esas cosas. Mi compi París pues tiene un grupo de teatro comunitario. La acabo de mandar un mensaje a ver si se conectaba, pero no creo que pueda. Entonces hablo un poco en su nombre. Y eso, y entonces el contexto es la Sierra Norte de Madrid, la población pues es gente... Tenemos tanto grupos de pequeños de 6 a 12 años y 35 adultos de varios ámbitos. Los recursos son, bueno, tenemos el centro comarcal, pero económicos pues de momento no los hay muchos. Y eso. Y demanda, pues sí, la gente está demandando, sí, está encantada después de esto del COVID, pues de pronto lo ven como una necesidad. Solo recuerdo, y ya acabó con esto, el jueves pasado de pronto una alumna que no había hecho teatro en su vida de pronto dijo, qué fuerte, me estoy enterando que gente me está tocando, gente que no conocía hace una hora, de pronto hay 6 manos desconocidas que me tocan. Se me había olvidado que hasta mi familia no me tocó desde hace 2 años. y hay personas desconocidas que me están tocando y no pasa absolutamente nada. Sí. Y nada. Pues muchas gracias por traerlo. Pues eso. Nada, gracias. Pues, si os parece, voy a compartir pantalla ahora y os voy a compartir en lo que planteamos
por nuestra parte, esa herramienta que una vez que hacemos este trabajo, tanto para una creación como para otro tipo de proyectos más situados en un espacio, hacemos un esquema de mediación. Nuestro esquema situamos en un tablero esta información que acabamos de decir y en base a esa información planteamos las acciones. Las acciones hay que tenerlo en cuenta que muchas veces hacemos un espectáculo y después decimos, y ahora tengo que hacer mediación con esto, ¿no? En vez de plantearlo conjuntamente, de decir, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿En qué ámbito? ¿Dónde me estoy situando? En base a eso luego tenéis esa relación y esas alianzas y con qué recursos me gustaría o estoy colaborando o podría colaborar para atender a ese mismo contexto, a esa situación que hemos identificado y la que queremos hablar. Porque al final el proceso también de creación va vinculado a una búsqueda de contar algo, de algo que necesito contar. Y en base a eso, la mediación es hacerle parte a esa población, a esas personas implicadas. Y aquí depende también de cómo concibamos el proyecto, que esa participación en una escalera de participación se sitúe o más arriba o más abajo. Puedo hacer que esas mismas personas la implique y esté muy arriba en la escalera y las personas sean las que hagan toda la construcción, hagan la dramaturgia, sean actrices, actores y llegue como a esa máxima participación. Pero puede ser que me quede en un escalón intermedio y simplemente participen en talleres previos o posteriores y complementen esa parte de creación. O puede ser que simplemente me quede en una base simplemente informativa y simplemente he implicado a esa población empapándome de información para luego construir el espectáculo. Ahí es donde yo como compañía tengo que decidir. Y por otra parte el espacio es el que también tiene que decidir cómo va a encajar y qué acciones de mediación va a encajar y con quién dentro de su contexto, dentro de su territorio. No sé si me explico. Ahora vamos a compartir el esquema, que es una herramienta personal que dentro de nuestra compañía la utilizamos y nos sirve tanto a nivel de espacio como a nivel de creación. Y os la entregamos para que, pues, si os sirve, pues genial. Y que podamos también hablar sobre otras herramientas, metodologías que establecéis y cómo situamos y cómo también esto se complementa en el circuito, porque al final el circuito, lo interesante es que se construya conjuntamente una misma visión, una misma metodología. Creo que lo interesante es que si ya sabemos que tenemos ciertos espectáculos que tratan situaciones que son muy potentes y que pueden ser muy interesantes, depende de qué contextos, cómo armamos eso para que tenga la mayor relevancia a nivel de participación de esos territorios y luego lo que sería el proceso educativo, porque al final lo interesante aquí también es que un proceso educativo conectado a nivel territorial en diferentes lugares. Me parece muy potente. Voy a compartir y continuamos, si os parece. Vale, aquí tenemos esas preguntas. Una vez que me hago esas preguntas, este es el tablero que podemos establecer. En base a esas preguntas, planteamos cuál es el contexto, pues esa descripción de ese contexto, participantes. Después, cuando hago esa escucha, voy adentrándome en el territorio o en la situación en el ámbito, ya voy teniendo características que me hablan de hacia dónde va este proceso, esta herramienta que va a llegar a esa participación. En base a eso sitúo las necesidades. Si he visto pues esas necesidades que vemos que no están cubiertas o que la cultura podría cubrir y que se pueden potenciar. ¿Qué agentes, recursos, colaboradores hay en la zona? Desde pues eso, entidades sociales, culturales, asociaciones, lo que habéis comentado, centros educativos, asociaciones de vecinos. Y luego en base a eso construyo las acciones. Las acciones puede ser lo que decíamos, talleres previos, vamos a diseñar talleres previos a una creación de un espectáculo, puede ser un proceso de creación comunitaria, puede ser que esto me lleve a hacer pequeñas residencias de creación en esos lugares, con esas asociaciones, con esas entidades que hay en el territorio. Puedo plantear esto, extrapolarlo y generar a posteriori con ese espectáculo otra acción complementaria que sea un laboratorio, un taller y que el espectáculo active ese dispositivo. Pues hablando hay que limpiar eso. ¿Sí? Más o menos, creo que
¿Se entiende a nivel de contexto, de esquema, como herramienta? Si os parece, vamos a darnos un minutito para plantearnos este mismo esquema. Este mismo esquema lo vamos a plantear con un proyecto específico y es un ejercicio que os invito a que hagáis, tanto desde los espacios como desde proyectos que estéis poniendo en marcha desde la creación y siempre pensando en la participación como transversal que una. Si alguien lo ha hecho en un folio, si quiere ponerlo hacia la cámara. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues, por ejemplo, ¿no? Rápidamente, rompo el hielo, ¿vale? Ok, venga, vamos allá, ya lo tenemos. Vamos allá. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues una cosa, ¿no? Como yo soy graduada en arte dramático y ahora estoy haciendo un doctorado pues, en el Departamento de Pedagogía Teatral de la Universidad de Helsinki, ¿vale? En España ni en Italia, que es de donde yo soy, pues no existen pues, recorridos formativos en teatro educación, ¿no? Que sean públicos y tal. Entonces, el contexto, ¿no? De la demanda que yo he vivido cuando era una estudiante en la RESAT es que pues este contacto, ¿no? Con estas herramientas también de participación, pues son más difíciles de conocer en una fase temprana de la formación, ¿no? Entonces, pues te pierdes, bueno, no pierdes, pero te requiere mucho tiempo en poder acceder, descubrir pues, ciertas redes y quizás pues, mucha gente lo deja, ¿no? Y mucho conocimiento artístico se echa a perder por no tener una visión de en qué contexto se puede aplicar, ¿no? Entonces, eso podría ser análisis y contexto, ¿no? De estudiantes de arte dramático que pues no saben de participación y de educación, no saben cómo poder poner al servicio de la sociedad sus herramientas y metodologías. Entonces, podríamos crear, es porque es lo que tengo, esas serían las necesidades, junto con las participantes en un nivel como A de participación se podrían crear algunas igual dos recursos. Uno podría ser el diseño participativo de un recorrido formativo en base a visiones, inquietudes y deseos que emerjan, y la segunda, pues para visibilizar, ¿no? De cara a dar como un pasito, ¿no? Hacia ese objetivo de tener quizás un máster aquí, pues podría ser una creación colectiva en la que se pongan en evidencia, un espectáculo en la que se pongan en evidencia pues, todo lo que se ha elicitado durante el proceso y digamos que se haga un manifiesto de deseos en torno a la educación sobre teatro participativo. Ok, gracias, Nicoleta. Tú estás situando, claro, desde ese motor lo estás situando en la institución educativa, lo que sería una escuela de arte dramático. Pues mira, eso sería como como son muy difíciles de acceder, quizás, perdona, pues puede ser más concreta, quizás la acción, ¿no? Para ser viable podría empezar con la asociación de alumnos, ¿no? Las asociaciones de alumnos, y encontrar apoyo pues hasta en un teatro independiente, ¿no? Al principio.
Pero qué interesante el que sitúes desde ese contexto, pero lo interesante es llegar a hacer la incidencia política sobre la institución educativa de que se abra esos planes. Eso está muy interesante. Y ahí os pongo el ejemplo en Acceso 44, por ejemplo, ha sido una compañía que trabaja aquí en Murcia, hizo una alianza con Mumecu, con el proyecto Mumecu, con el Conservatorio de Danza. Y por lo mismo, porque ocurre que las personas con diversidad funcional es prácticamente imposible, hasta el momento era imposible que pudiesen acceder a estas formaciones. Y esta mediación ha permitido, de repente ya se ha planteado un plan específico. Fijaos, esto fue 2020, empezó a concebirse, bueno, lleva muchos años previo, ha sido trabajando en esta línea y ahora mismo ya se están planteando planes y para que personas con diversidad funcional puedan entrar en la escuela de danza. Con lo cual que al final es eso, poner cuál es el contexto, esa demanda y esa incidencia política institucional hacia dónde lo vamos a hacer. Me parece muy interesante. Gracias por compartirlo. José Antonio también creo que tiene la mano levantada, ¿no? Sí. Pero está silenciado. ¿Me oís? Sí, te escuchamos. ¿Se me oye? Vale. Fran, por alusiones. Y voy a ser un poquito pesado, voy a volver a lo mismo de antes. A ver, las compañías no van a un espacio y hacen lo que quieren. El marco de ASITEG, el circuito se seleccionan unas compañías, entiendo, porque tienen un lenguaje o una propuesta artística que pueden tener un recorrido social. Hay unos espacios que recogen a esa compañía porque piensan que la temática, por la forma de hacer, puede interesarle a trabajar en un entorno concreto, adolescentes, un barrio, etc. Pero si no tenemos fundamentado esta idea, es decir, yo elijo una compañía porque me va a aportar algo que yo voy a necesitar, luego las necesidades, las acciones, la forma de participar, los agentes, lógicamente eso ya será hecho, que todo el mundo lo tenemos claro. Se va a ir a un espacio y se va a hablar con el agente que te ha seleccionado para ver dónde quieren intervenir, cómo podemos intervenir y ver lo que es posible, porque acciones hay muchas, pero unas son posibles y otras menos. Es verdad que el circuito tenía que marcar, este circuito en concreto, tenía que marcar si esas acciones, estos procesos que van a iniciar de trabajo con un entorno, con un lugar, es de una semana, de 3 días o de meses. Porque claro, entonces cambia mucho la relación con ese espacio. Pero en cualquier caso todo es válido porque puede tener una escala pequeña o una escala grande. Pero para mí, insisto, es fundamental primero un espacio, unas compañías seleccionadas porque tienen un lenguaje que puede aportar al entorno social algo. Unos espacios que eligen una compañía determinada porque creen que esa compañía, por su temática, por su forma de hacer, va a ser fructífero el trabajo. Y a partir de ahí empezamos a ver qué necesidades concretas hay acciones, qué participantes y qué agentes. Pero para mí siempre es un poco como posterior, porque viene dado. Otra cosa que a lo mejor como estamos iniciando, hay que volver a subrayarlo todo, ¿no? Como tú haces, que me parece fantástico, Fran. Pero que acciones hay muchas maneras. Lo que pasa es que quería enmarcarlo todo este contexto de la ASITEG y el circuito. Por eso estoy un poco cabezón de centrarnos ahí, porque, insisto, todas las acciones son válidas, hay muchas formas de intervenir desde la educación en las artes en general, pero estando en el circuito era muy importante que fundamentáramos nuestra base, porque creo que andamos cada uno con unos patrones diferentes. Entonces, una compañía ha sido seleccionada por su temática, por su forma, por su lenguaje, etcétera. Un espacio la elige porque cree que le va a servir para un trabajo en donde va a ir unas necesidades que quiere cubrir, unas acciones. Pero es fundamental esto, como punto de partida. Las compañías no van a hacer, la han elegido entendiendo que porque tienen una trayectoria por un trabajo concreto y luego se sientan a trabajar desde el primer día. Vale, además de hacer mi espectáculo, que bueno, está bien, puede ser lo menos importante de todo esto, que yo venga a mostrar mi trabajo, pero esto hay que dejarlo muy claro. No es lo más importante es hacer tu trabajo, tu espectáculo. Esto no es importante, sino lo que ocurre después. Y esto creo que, no sé, a veces tengo la sensación que no lo tenemos claro. Y sería muy importante que este circuito que está empezando, lo fundamentado sí, y seamos muy cabezones. Lo importante es no, a mí ya me lo dijeron hace muchos años, lo importante es nuestro trabajo, nos puede gustar más o menos, es lo que puede ocurrir después. Y entonces ahí es donde tenemos que insistir mucho.
Totalmente de acuerdo, José Antonio. Es que es lo que acabas de decir, estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que es una tarea en este caso, de las compañías que están dentro del circuito, de los espacios que están dentro del circuito, en ese sentido, tener claro esta información y hacer ese trabajo de escucha, de tener claro, porque si tú te pones, una vez que dices, ahora tengo el espectáculo, ahora tengo que ponerme a trabajar con el territorio, pero no llego, de repente los tiempos son tan limitados que si quiero de repente generar esos vínculos, esas alianzas y que realmente se genere, si no tengo el trabajo ya hecho y ya soy un agente del territorio, voy a fracasar. Cuando llegue el espectáculo, cuando llegue tal, seguramente ya el centro educativo me ha dicho que ya tiene su programa educativo cerrado, el espacio de la asociación me dice que ahora mismo están en otra movida que no puede. Por eso es importante que seamos que los espacios desde ahí hagan su trabajo y, como comentas, las compañías tomen este rol. Yo también, y desde nuestra compañía, vemos esa parte de distinción entre lo que es la programación artística a nivel del espacio y lo que sería la parte de la programación en la mediación cultural, en el sentido de que esa figura, la mediadora, el mediador, trabaja en esa parte de escucha, de alianzas, de generar que entren, esa participación se haga posible. Y luego estaría la función de la arteeducación. De repente yo como compañía puedo hacer o incluso no yo solo, sino que se constituye una programación conjunta entre los espectáculos de exhibición y entre lo que sería la mediación y esas acciones participativas. Y por nuestra parte somos, dentro del circuito, sois compañías que estáis al servicio de, como estás diciendo, lo que falta establecer, ¿verdad?, los tiempos, es decir, que si se hace con un taller previo y eso culmina dentro del espectáculo de alguna forma, si se hace posterior, si se va a hacer otras acciones de repente que se han planificado porque el territorio ha visto que hay esta demanda, y no solo el espectáculo, sino que puede ser que cuente con la colaboración de una asociación experta en temas de género y de repente eso complemente el espectáculo y se desarrolle un programa que va más allá. Que en ese sentido es lo que vamos, que estamos hablando de lo mismo, José Antonio, que creo que gracias por traerlo. Lo sí que es importante es que estos espacios nos sentemos y creemos este glosario, este lenguaje común para que trabajemos desde la misma, porque todavía ocurre que muchos espacios trabajan desde la exhibición y dicen, no, y una actividad complementaria. Hazme un taller, sí, pero hazme un taller, pero ¿cómo? ¿De quién? Eso es por eso estamos trabajando en esto, en generar realmente las bases de cuál es el modelo de mediación cultural que queremos establecer, que lo tengamos muy claro y que tantos espacios, programadores de exhibición, que se vaya creando departamentos y la figura de la mediadora, el mediador estén presentes para hacer todo este trabajo, porque el trabajo es arduo y es mucho, ese contacto con el territorio, o trabajamos desde ahí o es muy importante, vamos, es que se nos van a caer vamos a vender humo y se nos van a caer todos los proyectos, los procesos de mediación van a desaparecer. Va a ser una acción puntual, pero ya está, se va a hacer algo puntual que va a estar desconectado y que no va a servir para esa transformación y esa incidencia a la que se quiere llegar. En ese sentido, José Antonio, es que estamos diciendo lo mismo, lo que estás comentando, gracias por traerlo, porque es eso. A mí, si me permitís, ya que se hace desde el circuito, bueno, lo que estamos intentando es favorecer este encuentro, ¿no?, este diálogo entre creadores y espacios, e incentivar a que los espacios desarrollen este trabajo de mirada hacia su territorio y ver de qué manera pueden encontrar la complicidad de los creadores para desarrollar acciones que tengan un impacto más allá de la exhibición, que también lo tiene, pero que trascienda a ese momento, ¿no? Entonces, estamos teniendo distintos encuentros, lo digo porque hay muchas compañías y muchos participantes que no estáis formando parte del circuito. Os digo un poco cuál es la visión de Asitec. Es un proyecto que está en un estado muy inicial. Estamos desde intentando favorecer el encuentro entre creadores y espacios, que no siempre se produce, y que conocer cuáles son las necesidades de sus espacios, ponerlos en relación con otros espacios y con otros creadores para que puedan diseñar programas de desarrollo de la mediación, ¿no? Estamos trabajando con pedagogías, con asesorías puntuales, con agentes de referencia y muy enfocados al trabajo específico de cada espacio, a las necesidades de cada espacio y a la puesta en relación con aquellos perfiles o aquellas personas que pueden ayudarles a desarrollar esos proyectos, ¿no? Porque desde luego es una visión de futuro para ello, ¿no? Entonces, estos espacios creo que también además son muy valiosos para discutir, para poner encima de la mesa estas nuevas formas de trabajar o estas visiones que tenemos de cómo se da de trabajar. Así que fantástico. Nada más que por alusión a lo que decía José Antonio, que en ese camino es el que nos encontramos. ¿Hay por ahí alguna mano más? Está José Antonio otra vez y Carmen y ahora Didier también. Pero José Antonio está silenciado.
No, que hable Carmen. Ah, vale. Bueno, gracias José Antonio. De todas formas, un poco quizás me repita, es que estoy de acuerdo contigo, es que siempre nos quedamos un poquito en el tema de la exhibición. Sigo aquí, ¿verdad? ¿Me oís? Sí, te escuchamos. Ah, vale, que veo a José Antonio congelado y no sé si soy yo. Y entonces sí, que el tema de la mediación, el tema de que esto tenga una base, creo que la mediación es lo que hace base, lo que hace lo que son los cimientos. Si hay un cimiento, un edificio va a seguir construyéndose año a año y la continuidad en temas de audiencias escolares, que es de lo que estamos hablando, es imprescindible. Entonces, pues sí, el tema de no quedarnos en la exhibición, en llenar las funciones, que ya nos cuesta mucho trabajo, que también hay que decirlo, el que haya algo anterior para escuchar qué necesidades tienen y qué es lo que, y decirles, comunicarles también qué es lo que van a ver y que ellos nos comuniquen al final, que es muy importantísimo, qué es lo que han visto, qué es lo que le ha transmitido, porque al fin y al cabo somos comunicación, ¿no? Por eso, desde Asite yo creo que sí, que el tema de las actividades que se están haciendo fuera, que se vinculen con las compañías, que se vinculen con los trabajos de ellos, es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, con Cris, vamos a hacer talleres de dramaturgia a partir de ahí, y a partir de autores y autoras contemporáneas. Y entonces vamos a intentar continuar la línea, ¿no? Para que no se quede ahí. Igual que, por ejemplo, con colectivo LGTBI, pues también estamos hablando para que se impliquen, ¿no? Entonces es tan rico el proceso que no solamente la obra, sino todo lo que conlleva eso, que quizá ahí nos perdamos un poquito, ¿no? Pero nos perdamos porque tiene muchísimos caminos y muchas variantes. Entonces es lo que tenemos, lo más importante y la esencia de estos circuitos, creo yo. Y ya me callo. Perdona. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Sí, y muy importante también el que no pongamos el foco, porque a veces la mediación cultural lo entendemos desde como el desarrollo de audiencias, ¿no? Que pongamos que puede ser una parte que puede estar vinculado, pero que pongamos el foco en la incidencia realmente en el contexto, es decir, qué queremos transformar y cuál es el proceso educativo que vamos a llevar a cabo a través de la participación. Ahí es donde está la mediación. Si solamente me interesa el que la sala esté llena, que busquemos como esa complementariedad, porque al final a veces nos quedamos en la parte de desarrollo de audiencias y no llegamos a lo que realmente la mediación podría llegar y su potencial en lo que es cuando ponemos realmente la participación en el centro, cuando las personas participan, cuando son atravesadas por la cultura y consiguen generar cambios a nivel de institucional, por ejemplo, y esa incidencia se hace realidad, porque al final lo que tenemos que llegar es a eso, a que se generen otras políticas, otros cambios educativos que al final es lo que estamos viendo con la cultura, con la creación. Vemos que es un recurso totalmente válido de transformación social, pero no se le pone en el centro muchas de las veces. Tenemos también Didier, que estaba de antes, lo que pasa es que como no tienes la manito puesta, se me pasa. Luego ya Nicoleta, creo, sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Tengo bueno, no sé si es una duda, una pregunta respecto a lo que estabas explicando, Fran, que me parece vamos, muy interesante, muy válido, muy enriquecedor, eso de crear esas redes o esos vínculos, esa posibilidad de que haya un trabajo previo o posterior a una exhibición, a un espectáculo, y todo eso. Yo que vengo de un país que, bueno, que cabe en la Comunidad de Madrid, un poquito más, donde las distancias, haces media hora de coche y ya estás fuera del país. Allí sí que veía mucho más factible el hecho de, antes de un espectáculo, pues de ir a acompañar un proceso con una clase durante 3 o 4 sesiones y después actuar el espectáculo. Porque era fácil a nivel geográfico. Aquí, el territorio siendo más grande, ¿cómo se plantea eso? Suponemos un actor que viene de Galicia, que va a actuar en Valencia, o de Madrid, que va a Valencia, ¿cómo se hace este trabajo previo y posterior? ¿Es en colaboración con la compañía? ¿Él viene varios días? ¿Cómo es concreto? ¿O es la asociación, o el teatro, o la entidad cultural que esté en Valencia, que lo va armando y viene la compañía y se va? ¿Cómo se hace? Con mediadores y con mediadores culturales.
si los espacios ya tienen estas figuras y trabajan desde ahí, la conversación se puede hacer con la compañía y ahora tenemos también los recursos tanto online, que la compañía puede de alguna forma dar a las directrices, y también desde un acompañamiento a una conexión y relación entre ese contexto con la compañía y esa persona que haga de mediadora a mediadora. Si se necesita luego de una arte educadora que haga una acción, un taller específico, ya sea con la compañía o desde el territorio, se puede hacer. Y la distancia o en ese sentido no es el problema, porque si generamos una estructura realmente con programas educativos donde no es simplemente hacer el proyecto, sino que yo ya voy a tener los espectáculos, voy a tener el proceso de mediación establecido en base a eso. Entonces yo ya voy a tener fijado, pues si viene la compañía o si se hace esta parte online, por ejemplo, y luego hay una parte presencial con una arte educadora del territorio. Hay diferentes vías. Y no sé qué, si alguien más quiere contar alguna experiencia concreta, que seguramente hay alguna experiencia por aquí que puede comentar algo. Un apunte. Eso quiere decir que todos los espacios que estamos recibiendo ahora en la programación de la CITEF tienen sí o sí unos formadores que previamente preparan el público, van en las escuelas, sí o sí. Que no necesariamente lo hace la compañía, sino que hay mediadores ya en cada espacio elegido en esta gira. O eso está en proceso, o eso es la meta. Esa será la meta. Esa será la meta. Hay vale. los espacios que participan en este año en el circuito ASITEG. Nosotros coordinamos 2 circuitos. Uno lo hacemos junto con la Asociación de Veo, que es el circuito Audaces específicamente para audiencias escolares, y el circuito ASITEG, que es un circuito centrado en el público infantil y juvenil. Y los espacios que participan este año son muy diversos. Hay desde pequeños espacios de titularidad privada hasta equipamientos culturales dependientes de municipios con una dotación presupuestaria alta. Entonces la realidad de cada uno de ellos es muy diversa, pero el circuito lo que pretende, lo que fomenta es que exista esta figura que es necesaria consideramos que es absolutamente necesaria para que los espacios puedan trabajar tanto lo que decía Fran, es decir, la mediación, el desarrollo de audiencias, y también lo que intentamos es desarrollar o ayudarles a desarrollar el proyecto y visibilizar la importancia de las programaciones para público infantil y juvenil. Pero la idea es que todos los espacios tengan un trabajo de mediación, a ser posible, con personal especializado y cualificado para ello. O sea, ese es el objetivo. Vale, gracias. Está Juan, ¿no? De Tarambana, Nicoleta también. A José Antonio no me queda claro si se te quedó arriba la mano o que quieres. Sí, cuando acaben los compañeros. Vale. Y está bien, así hablamos todos. Guay. Juan y Nicoleta. Hola. Bueno, yo no me gustaría pecar de pragmático y operativo, pero sin embargo lo voy a hacer. A mí me gustaría irme con algo tangible de esta reunión. Quiero decir, ejemplos, cosas específicas que pudiese compartir los compañeros que son mediadores, que tienen sala, porque estamos hablando de crear vínculos, de crear redes, del antes, del después, de que no se quede solamente en un espectáculo, que el espectáculo no es lo importante, que no es importante llenar la sala, y está genial. Ejemplos, pero como súper prácticos. Que alguien me diga exactamente, dice, pues mira, fui a tal sitio y entonces, porque me parece que todo está algo etéreo. Era mi sugerencia un poco. Perdonad por mi pragmatismo, pero... Bueno, yo puedo darte ejemplos si quieres. José Antonio, sí, dale. Puedo darte ejemplos. ¿Me oís? Sí, te escuchamos. No sabía si me oíais. Bueno, puedo darte, perdona, el compañero que ha preguntado, ¿cómo se llama? Juan.
Juan, ¿puedo darte ejemplos, digamos, a pequeña escala o a gran escala? Porque claro, a pequeña escala significa que te adaptas al lugar que vas y pones todas las mejores intenciones, o a gran escala. ¿Qué ejemplo te interesa más? ¿Uno de pequeña escala o de gran escala? Yo he vivido de todos tipos. Procesos que han durado 1 año, procesos que han durado 4 meses y procesos que han durado 4 días intensos y un antes y un después. ¿Cuál quieres, el pequeñito o el grande? Pero es que no sé si es el lugar tampoco, pero que sí que hay ejemplos abierto prácticos. a todo. No, pero quiero decir, una cosa importante que hablábamos era cuando yo insistía mucho en la CITEG, tenemos que tener un punto de partida todos iguales, porque si no, es un desmadre. Tú puedes ir a un lugar y una compañía puede presentar un proyecto, pero en función de la escala que le des, puede costar 1.000 o 20.000. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? ¿Cuál es la escala? Nosotros somos una sala que estamos recibiendo los espectáculos de ASITEG y entonces quiero ejemplos. Bueno, te voy a hablar de una escala mediana, digamos, mediana. Una escala es que a ti te eligen como compañía, te eligen compañía porque entienden que tu lenguaje, tu propuesta puede incidir en una población. En mi caso, con la población escolar, bibliotecarios, actores y grupos de lectura y escritura. Me eligen por esto. Entonces, hay un previo antes de la función, que no es lo más importante. Que sea un espectáculo que lleva 20 años y demás, no es importante el espectáculo. Lo importante es el previo, donde yo me reúno con esos colectivos que alguien del lugar me ha puesto en contacto con ellos. Puedan tener un mediador o no tener un mediador, pero no es tan fácil como detectar diferentes colectivos. Llamar a un colegio no es difícil. Siempre hay un profesor que te va a atender. 1, no 20, 1. Llamar a un colectivo de animación a la lectura a través de biblioteca, siempre habrá una persona con nombre propio que te va a atender. Cuando ya tienes una reunión y vas a explicar un poco cuál es lo que tú puedes aportar a ellos, cuál es el punto en común, el encuentro, y ya puedes diseñar unas actividades, unas premisas, para cuando vayan a ver el espectáculo lo van a entender de otra manera muy diferente. Y luego, sobre eso que se ha creado, hay un desarrollo posterior que puede durar 1 semana, 4 meses o 1 año. Depende de las posibilidades que tiene la sala, de los recursos. Pero cuando hablemos de mediador, para mí hay una cosa muy importante. El mediador lo podría poner la compañía si no lo tiene la sala. Puede ponerlo dentro del caché. Buscarse un mediador que entienda su lenguaje. Pero claro, ese mediador debe conocer el lugar. Si no conoce el lugar no andamos, no caminamos bien. Pero tú lo puedes introducir en el caché y luego que te lo busque la sala, el mediador. Pero ese de mediador hay una cosa fundamental, es que tiene que tener un perfil artístico. Independientemente de que conozca, de que sepa llamar por teléfono, que conozca la sociedad, pero debe tener un perfil. ¿Por qué? Porque debe acompañarte en el proceso que tú vas a iniciar. Porque tú no vas con una receta, tú vas con un punto de partida. Y en mi caso, por ejemplo, en esta escala media, se van a elaborar una serie de bocetos de proyectos que se van a quedar bocetados y que ahí estarán en una carpeta. Si algún día surge la posibilidad por medios, por recursos, se harán, pero se han bocetado. Tú a esta gente les has hecho mirar hacia arriba, no hacia abajo, que fue una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Te encuentras con los colectivos y siempre es que si te dicen, me has hecho mirar hacia arriba, ya vamos bien, ya vamos bien. Hemos cargado de la parte artística y tal. Bueno, ya no me voy a enrollar más. ¿Alguna pregunta de lo que te he dicho? ¿Alguna duda? Es que hablar de lo práctico sería muy largo, sería una sesión larga y de trabajo, ¿no? Pero... Y que al final estamos hablando de prácticas situadas, donde realmente no existe una receta común, donde quizá, por eso el traer este esquema, por ejemplo, en nuestra compañía nos ha servido, tanto para trabajo con espacios como para trabajos de creaciones. Y luego tú ya pones la escala, ¿cuál es la escalera de participación? ¿Dónde quiero implicar más a los grupos? Puede ser un taller que sea muy directivo y que diga, hago este taller, viene en persona, lo hago con una asociación y se acabó, o genero un espacio realmente en el que hago un codiseño, que al final lo ideal es llegar a eso, esa gobernanza. Y, por ejemplo, a nivel de práctico, el CCC, bueno, el Granés de Creación tiene un proyecto de mediación muy interesante, que creo que por ahí podéis empaparos y ver cómo se gestiona con residencias de creación, donde vinculan territorio, el espacio y las compañías. Es un proyecto tangible que se puede seguir todo lo que van haciendo, así que os invito a que, por ejemplo, veáis este ejemplo práctico. Ahora, por ejemplo, de un teatro mayor como el Teatro del Bosque de Móstoles, han generado, y también está la clave, el hablar de este es mi proyecto, de mi programa de exhibición, pero al mismo tiempo este es mi programa de mediación, y el presupuesto se reparte, no sé si tanto como al 50%, seguramente no, pero sí que hay
tengo en cuenta y hago una programación que no es actividades complementarias, sino que no, yo estoy trabajando con esto y estoy generando una estructura, un espacio de participación real y el espacio de la institución se abre a que eso, a que esas actividades, que las compañías, que los colectivos sean un lugar de encuentro y se generen esos vínculos. No sé si le estamos respondiendo. Creo que estaba también Mari Carmen por ahí. Nicoleta, no sé el orden. Quien quiera. Vale, pues creo que está guay, ¿no? Está poner en marcha la necesidad de compartir prácticas para situarnos y efectivamente llegar a esa estructura y clustero común, porque realmente pues, hay países como en Alemania pues, donde está el departamento de pedagogía de teatro directamente y que efectivamente, o sea, a través de los ejemplos es donde mejor se entienden las cosas. Así que igual la próxima sesión, ¿no? O yo qué sé, a través de Asitei, pero sí que entiendo, ¿no? Esta necesidad. Y por otro lado, creo que es muy importante efectivamente hacer hincapié en la necesidad de que la mediación esté sustentada en las herramientas artísticas. O sea, no es tan... ¿Por qué? Por dos razones. ¿Por qué? Para su sostenibilidad, porque en realidad está muy conectado con el tema de audiencia, de expansión de audiencias o de captación de audiencias. Pues si tú logras crear un producto que sea participativo, pero a la vez tenga calidad artística, pues tienes posibilidad de tener más sostenibilidad, porque puedes pues, vehicular, usar la exhibición también como fuente de sostenibilidad. Es decir, hay una cosa muy práctica, pues otra vez, ¿no? Os habla de Alemania, donde está como el Bürgerbühne, que es la escena de la ciudad, donde está el teatro comunitario que produce, ¿no? Como en el Teatro del Mar, su propio espectáculo y se presenta y el público paga un billete para verlo. Ese espectáculo está dirigido por artistas que son arteeducadoras, porque evidentemente pues, tienen que tener capacidad pues, tanto artísticas a alto nivel para presentar un espectáculo en teatro público, como de mediación a alto nivel para hacerlo con no profesionales. Entonces, es importantísimo, pues, creo que esto, ver, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y es verdad que las artes escénicas nos hemos apoyado mucho en un discurso que viene de las artes visuales, ¿no? De la mediación cultural y del museo y todo esto, pero nosotros tenemos necesidades más diferentes, específicas, de las que tenemos que ser conscientes. Y que eso, ¿no? No trabajamos, ¿no? Con la mediar una relación entre un cuadro sino que trabajamos con procesos creativos mucho más complejos, por lo que se necesitan pues, skills artísticos y educativos. Es lo que decía. Y que el desafío, ¿no? En crear estructuras es justo eso, como intentar atacar tanto las instituciones, pero también modelos económicos. Si no, no vamos a cambiar. Pues creo que tenemos que ir cerrando. Sí. No sé si alguien que tenga que decir sí o sí alguna aportación y cerramos muy breve. Bueno, yo creo que nada, porque es verdad que ya no queda tiempo. Entonces yo creo que es interesante que todos esos ejemplos prácticos que habéis dicho, que nos los paséis porque es interesante. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, que tenemos que ser prácticos aunque es difícil. Sí. Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias, queda muy poquito tiempo. Ok, pues mira, he pasado también mirad, de lo más grande a una ópera comunitaria en el Liceo de Barcelona, trabajado desde la perspectiva de la mediación comunitaria, desde la mediación cultural y comunitaria. Y cómo se concibió el proyecto desde el momento cero, es decir, estamos en el barrio del Raval, pero aquí el liceo no lo conoce, la gente del Raval huye de él, ni lo conoce, y de repente, ¿cómo hago para acercar a la población del barrio donde se sitúa el liceo a la ópera y se genera un proceso que han sido, creo que 3 años desde el inicio, donde se ha implicado todo el personal, desde el personal que trabaja día a día con la orquesta, donde se han hecho talleres comunitarios con la orquesta, se ha vinculado todo a través del espacio, y eso es como de lo más bestia en ese sentido. Pero nos podemos ir como a cositas más pequeñas, como es, y yo creo que también a veces ayuda el distinguir, porque muchas veces ocurre que la mediador cultural y arte educadora siempre suele estar unido, pero si a mí me ayuda a entender, separarlo, hablar de la mediadora cultural, porque desde la mediación cultural suele estar más vinculado al espacio, puede estar vinculado al espacio, a toda esa parte de investigación, de trabajo en el contexto, de preparar los vínculos, los contactos, de tener muy claro qué es la necesidad del territorio.
Y en ese sentido, si os ayuda, bien, que si no, no. Y luego la parte de arte educadora es quien genera y lleva a cabo simplemente las acciones en el territorio, pues ya sea a través de talleres, ya sea un laboratorio ciudadano, y esa arte educadora pertenece, en este caso, a las artes escénicas, pertenece a la compañía o puede pertenecer dentro del teatro, pero tiene esas herramientas creativas, como decís, tiene que tenerlas. Lo importante es eso, que tenga ese dominio, que sea arte educadora, es decir, que utilice el arte como medio de educación. Y la mediadora sería quien haría toda esa estrategia y estaría como la persona que programa en ese sentido desde un vínculo de cercanía. Si ayuda esto, no existe nada cerrado, como decía también Nicoleta, en España también está muy reciente, se está creando en las artes escénicas más todavía, por lo cual que también existen diferentes escalas. Me puedo quedar en la parte de mediar y hacer un proceso en el que este espectáculo con este colectivo y simplemente hago un acercamiento a través de un taller, y eso es válido, podemos situarlo desde ahí, pero si queremos ir a las bases y a hacer una incidencia y a transformar y generar ese espacio educativo, pues tenemos que plantearnos más cosas. Y lo siento por no poder dar más detalles, poder clarificar más, pero yo creo que pues, con este esquema, trabajar en el contexto en el que estéis, ya sea como compañía, ya sea como espacio, y que es importante que empecemos a hablar para que construyamos un lenguaje común y unas bases comunes para construir lo que es la mediación cultural desde las artes escénicas en España. Muchas gracias, Fran. Tenía la mano levantada José Antonio, no sé si quiere terminar. No. Vale, A ver, perfecto. básicamente, si de esto podemos, las conclusiones de hoy, luego a la hora de redactar las bases de una convocatoria es importante que recojamos esto. ¿En qué escala podemos intervenir? Pero bueno, ya está. Gracias. Sí, eso es, nosotros recogemos mucho aprendizaje de estos encuentros, todas vuestras aportaciones, y lo seguiremos implementando en los proyectos que llevemos a cabo. Os damos las gracias a todas y a todos por participar. Este es el primero de los encuentros que tendremos. El próximo encuentro será el día 26, a cargo de la mecánica, que nos hablará un poco de su experiencia en el desarrollo de talleres y actividades paralelas a la exhibición. Y bueno, seguirá el mismo esquema que este, que es en realidad encontrarnos y poder compartir y dialogar sobre aquellas cuestiones que nos preocupan, y a ver si somos capaces de cada vez desarrollar proyectos de mayor impacto y de mayor interés. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos el día 26. Muchas gracias, Fran, desde luego. Muchas gracias por el debate, por la participación, Gracias. porque la verdad que es muy rico estos espacios para construir conjuntamente. Así que muchas gracias por toda vuestra implicación y todo el conocimiento que aportamos de forma colectiva. Gracias. Nos seguimos viendo, Gracias, construyendo. Gracias a ti, Fran. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.